Muy buenas noches, queridas amigas y amigos. Como lo hacemos todos los días viernes, vamos a hacer una reflexión sobre el Evangelio según el Espiritismo. Y en la tarde de hoy abrí el Evangelio y estamos en el capítulo 7, en el ítem 1, lo que debe entenderse por pobres de espíritu. Y empieza así. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. San Mateo 5:3. Cuando nosotros pensamos en los pobres de espíritu, automáticamente nos referimos a personas quizás con un tipo de humildad, o a veces se lo puede asociar con pobreza mismo, ¿no? Sin embargo, el Evangelio según el Espiritismo nos enseña algo diferente en cuanto a los pobres de espíritu. Y en el ítem 2 comienza diciendo así: la incredulidad se ha burlado de esta máxima. Bienaventurados los pobres de espíritu, así como de muchas otras cosas que no comprenden. Por pobres de espíritu, Jesús no alude a los hombres desprovistos de inteligencia, sino a los humildes. Él dice que el reino de los cielos es para aquellos que son humildes y no para los orgullosos. Entonces, el pobre de espíritu es una persona humilde. Se refiere a una persona humilde, sin animosidad. Nosotros podemos pensar justamente, ¿no?, en todo esto, porque la palabra pobreza tiene una connotación de miseria, de necesidad. Pienso que muchas personas no se identifican mucho con la palabra pobreza, o va a costar un poco de trabajo comprender la palabra pobreza. Pero en este contexto, como nos está hablando el ítem 2 de este capítulo, en el Evangelio según el Espiritismo, nos dice personas que no tienen exceso en mostrarse, exceso en exhibir sus conocimientos, exceso en presentar cosas fantásticas para los demás. Entonces, aquellos excesos que nosotros podemos cometer, eso hace que nosotros dejemos de ser humildes. La humildad como tal es aquella acción donde nosotros colocamos nuestros pies sobre la tierra, porque humildad, la palabra viene del griego humus, ¿no? Significa suelo, tierra. Entonces, es colocar los pies sobre la tierra y observar cuáles son mis habilidades, cuáles son mis aptitudes en la vida y cómo puedo colocarlas de ellas a la orden de mi existencia. Cuando realizo este balance, entonces realmente soy un pobre de espíritu. El mismo Sócrates hablaba que nada sabía y fue considerado como el más grande de los filósofos por una razón, y la razón es que en el templo de Delfos, las pitonisas, o la pitonisa que fue consultada, en nombre del dios Apolo, diría: Sócrates es el más grande sabio que existe en todo el mundo. Sócrates se quedó profundamente sorprendido y repitió: porque siempre digo que yo sé que nada sé. Aquella sencillez
en cuanto a comprender, a mantenerse abierto para aprender todas las cosas, y mantenerse abierto para aceptar a las otras personas, darse la oportunidad de tener nuevas experiencias, es justamente mantenerse pobre de espíritu. No estar animado en contra, no luchar en contra. Porque todas las veces que nosotros hacemos resistencia a algo, aquella oposición genera mayor incertidumbre, genera desesperación, genera conflicto. Entonces, prácticamente los seres humanos pasamos de un conflicto al otro. ¿Por qué? Porque no somos pobres de espíritu. Siempre estamos luchando. Y siempre estamos luchando contra el mal, siempre estamos luchando también contra el bien. Y todo genera conflicto. Cuando nosotros estamos justamente enfocados en luchar por algo, en vez de mantener una idea disciplinada, una conducta firme, cuando nosotros estamos queriendo luchar, entonces el conflicto es mucho más grande porque siempre vamos a encontrar enemigos. Cuando la verdad nosotros podríamos tener adversarios. Y adversarios no es un montón de adversarios. Si nosotros tenemos 10 amigos, quizás el número 11 sería adversario. Pero nosotros insistimos en enfocarnos en esa persona que no acepta nuestras ideas. Eso sucede cuando nosotros luchamos, cuando nosotros estamos con ese espíritu de animosidad. En cambio, el pobre de espíritu es aquella persona que consigue conciliar aquella dificultad con entendimiento, con razón, para saber qué es lo que debe hacer. Y cuando va comprendiendo cuál es la dinámica del problema, qué está sucediendo, entonces puede encontrar las respuestas para poder solucionar también el problema. Y al encontrar esas respuestas, comienza un proceso de autorrealización. Porque al momento que nosotros vamos solucionando, vamos teniendo más claridad sobre nuestra vida, entonces vamos también realizándonos. Muchas veces, y pienso que siempre lo repito, equivocarse, cometer un error, si bien todos tenemos esa propensión, no es un punto de sabiduría. Quien comete un error no necesariamente algún día va a ser sabio a causa de los errores. Quien comete un error simplemente comete un error. Quien corrige el error es la persona que se queda sabia. Entonces la sabiduría se adquiere cuando nosotros estamos abiertos para detectar qué es lo que no está funcionando y comenzar a hacer que funcione de una forma adecuada para que yo pueda adquirir esa experiencia, una experiencia que me ayudará en el futuro. Primero, a prever nuevas dificultades. Y segundo, también ser un soporte para las demás personas. Entonces, nos dice, por pobres de espíritu Jesús no alude a los hombres desprovistos de inteligencia, sino a los humildes. Entonces, cuando habla de pobres de espíritu, no está hablando de una persona pobre o con una incapacidad, sino aquellas personas que ya comprendieron que luchar, el enfrentamiento, me refiero a estar en esa contienda constante en la vida, ya no les interesa eso. Entonces ya adquirieron humildad. Conocen su potencial, su propio potencial y comienzan a trabajar con eso. Entonces
allí el reino del cielo es para aquellas personas que consiguen ser humildes y pobres de espíritu. Continúa el Evangelio diciendo: los hombres sabios y experimentados según el mundo, por lo general tienen tan alta opinión de sí mismo y de su superioridad que consideran que las cosas divinas son indignas de su atención. Y sucede esto, ¿no? Porque infelizmente hay peritos en todas partes. ¿Cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos? Usted está frente al espejo y ¿cómo se percibe? Se percibe superior, erudito en alguna cosa. Algunas veces se escucha personas que hablan, que dan una conferencia y ni siquiera citan la fuente, ni siquiera, esto dice el libro de los espíritus, esto dice el Evangelio según el espiritismo. Y pareciera que están dando una opinión de ellos o pareciera que es una sabiduría propia. Entonces existe así muchas personas que tienen una alta opinión de sí mismos y se piensan a sí mismos superiores y consideran todo el esfuerzo colectivo como un esfuerzo que es indigno. ¿Por qué modesta parte? Porque todo esfuerzo colectivo, cuando yo hago un estudio, cuando me comunico con alguien, cuando se hace una conferencia, cuando una persona escribe un libro, todo eso es un esfuerzo que debe ser digno y es un esfuerzo inspirado por la superioridad. Debemos ser lo suficientemente humildes para también abrir nuestras manos y aceptar la instrucción de las demás personas. Cuando nosotros no aceptamos la instrucción de las demás personas, alguien que nos pueda guiar, alguien que nos pueda ayudar, entonces nosotros no somos aquellos pobres de espíritu. Somos aquellos que están en esa condición de pensamiento de superioridad. Esa tendencia a crecerse por encima de todo, con frecuencia solo los conduce a negar aquello por no estar a su alcance. Podría rebajarlos, incluso niegan a la propia divinidad. O bien, si consienten en admitir su existencia, refutan uno de sus más bellos atributos, su acción providencial sobre las cosas de este mundo. Pues están persuadidos de que solo ellos bastan para gobernarlo convenientemente. Entonces vemos que la persona que no es pobre de espíritu es alguien que ignora a los demás para simplemente centrarse en sí mismo, para observar qué es lo conveniente para sí mismo. Y todo esto causa división en una familia, en un grupo social, entre amistades, puede causar muchos inconvenientes porque está negando la acción de las demás personas y la acción de Dios sobre el mundo que nos rodea. Absolutamente, todas las personas que están a nuestro alrededor
tienen una consecuencia en nuestra vida. Todo lo que acontece a nuestro alrededor, hay un porqué en nuestra vida. Si nosotros observamos la bitácora de nuestra existencia, entonces vamos a encontrar muchísimas cosas. Muchas cosas que nos van a permitir entender por qué hoy estamos viviendo lo que estamos viviendo. Y continúa así. Toman su inteligencia para medir la inteligencia universal y se consideran aptos para contemplarlo todo, razón por la cual no creen en la posibilidad de lo que no comprenden. Cuando han pronunciado una sentencia, no admiten apelación. Estamos hablando de orgullo, ¿no? Esto quiere decir orgullo, porque miden la inteligencia divina conforme a su propia inteligencia. Se podría decir en algo más fácil, ¿no? O algo que es parte de nuestra convivencia. Hay un juicio de las otras personas conforme a sus malos pensamientos. Y esto hace que no acepten tampoco ningún tipo de apelación, ni de ningún tipo de ayuda, ni que tampoco se les contradiga. Pues debemos tener cuidado justamente en ser esa alma animosa, que únicamente le gusta entrar en conflicto, sin abrir sus manos, sin abrir su mente, para caminar un poco más. Si se resisten a admitir el mundo invisible y un poder extrahumano, no es porque eso esté fuera de su alcance, sino porque su orgullo se subleva ante la idea de que haya algo por encima de lo cual no puedan colocarse. Algo que los haría descender de su pedestal. Por ese motivo, solo tienen sonrisas desdeñosas para todo lo que no pertenece al mundo visible y tangible. Se atribuye con suficiente experiencia y sabiduría como para creer en cosas que, según ellos, son buenas para las personas simples y consideran pobres de espíritu a los que las toman en serio. Por lo tanto, son muchos los atributos que se toman para sí mismos, ¿no? Son muchos aquellos atributos que se toman para sí mismos y aquello no les deja observar que existe una experiencia diferente justamente al comprender el mundo espiritual y al entender que todos nosotros somos almas inmortales. Con todo, digan lo que digan, tendrán que ingresar como los demás en ese mundo invisible del que se mofan. Allí se les abrirá los ojos y reconocerán su error. Dios es justo, no recibe de la misma manera al que no haya reconocido su poder y al que se ha sometido humildemente a sus leyes, así como tampoco los retribuye con partes iguales. Este es un lenguaje de la época. En realidad, nosotros debemos entenderlo de una manera diferente, ¿no? ¿Sí? Dice, Dios es justo. Dios siempre es justo. Y no es que no reciba de la misma manera a uno y otro, sino que la propia vibración, la propia existencia va a comandar cómo nosotros vamos a tener aquel recibimiento o cómo nosotros vamos a estar en el mundo espiritual. Nosotros es que llenamos de perturbación
a las personas, a nosotros mismos en esta vida. Cuando pasemos al mundo espiritual, entonces no pretendamos esclarecimiento, vamos a estar también perturbados. Vamos a sentirnos en malas condiciones porque nosotros no supimos comprender, no supimos cultivar la espiritualidad dentro de nuestras vidas. Y cuando no cultivamos la espiritualidad en nuestras vidas, entonces poseemos problemas. Allí es muy fácil equivocarse. Cuando no se tiene conciencia sobre que todos nosotros somos un alma inmortal, aquello nos da permiso para equivocarnos de propósito. Bueno, si una persona se equivoca de propósito, entonces ya no es una equivocación, es algo premeditado. Cuando una persona no reconoce que es un alma inmortal, entonces la forma de su comportamiento, su vibración va a decaer y eso no le va a permitir avanzar en su vida. Tenemos una pregunta. ¿Cómo entender de una persona de bien? A ver, ¿cómo entender de una persona que tiene bienes materiales, supongo, y otra nada? Más necesita a veces un favor de esa persona y siempre se niega a ayudar. Bueno, ¿qué sucede? Voy a tratar de comprender la pregunta que no se comprende muy bien. ¿Qué sucede con una persona que está pasando por algunas necesidades y pide ayuda a otra persona que tiene una mejor posición económica, lo que yo entiendo, y esta persona siempre se niega a ayudarle? Entonces, ¿qué acontece cuando desencarna? ¿Qué acontece cuando desencarna? Va a acontecer que los dos, yo diría que los dos me gustaría más hablar acerca de la reencarnación, los dos van a renacer en la misma familia, ahora con papeles revertidos tal vez, y tendrá que experimentar eso. Es difícil dar una respuesta a eso porque puede haber muchas formas de ver ese problema. Y emitir un juicio sería justamente generar una crítica o hacer un juicio sobre el carácter de esa persona. Puede ser que no sienta ningún tipo de empatía por aquel que le pide ayuda. Puede ser de que sea un adversario de esa persona que le pide ayuda. Puede ser que sea muy egoísta. Sin embargo, de acuerdo a los sentimientos que tenga una persona, también será su existencia en el mundo espiritual. Si yo soy una persona que tengo buenos sentimientos, entonces seré una persona que voy a disfrutar del mundo espiritual porque no tendré cargas de más. Entonces justamente eso es pobre de espíritu, ¿no? Ser pobre de espíritu significa no llevar esas cargas en mí. Tratar de hacerlo mejor, tratar de crecer espiritualmente, para que de esa manera yo pueda sentir paz interior. Si es que yo consigo paz interior en mí, entonces mi estancia en el mundo espiritual también será buena. Jesús coloca a la humanidad, a la humildad, en la categoría de las virtudes que aproximan a Dios, y al orgullo entre los vicios que de Él alejan. Esto es así por una razón muy natural. La humildad es un acto de sumisión a Dios.
mientras que el orgullo constituye una rebelión contra él. Más vale, pues, para su felicidad futura, que el hombre sea pobre de espíritu en el sentido del mundo y rico en cualidades morales. Entonces, vemos que la mayor virtud, una de las grandes virtudes, es justamente la humildad. ¿Cómo nosotros estamos aprendiendo? ¿Qué aceptamos de las otras personas? Nos quedamos siempre con resentimiento, nos quedamos siempre mal. O somos capaces de dar vuelta a la página y tener una nueva experiencia en nuestra vida. Rodolfo nos dice, Juan, ¿por qué? ¿Por qué una buena persona, como hay tantas que no creen en la inmortalidad, se la va a ver difícil en la vida? ¿En la vida espiritual? ¿Será? Bueno, voy a responder como entendí. Si una persona es buena, su vida en el mundo espiritual va a estar acorde a los sentimientos que sembró en su vida. Ahora, esa es una forma de responder. La otra forma es, ¿por qué una persona buena puede tener cosas difíciles en su vida? A causa de su propio carácter. ¿Qué es lo que tiene que aprender? ¿Sí? En lo material. Comprendí, Rodolfo. ¿Qué es lo que tiene que aprender? Nosotros nos consideramos buenos ahora. Eso tampoco quiere decir que éramos terribles en una vida pasada. Pero ¿cuáles son las cosas que yo debo aprender en esta encarnación? ¿Acaso nosotros o todos los seres o todos los que nos quejamos tenemos una corona para no sufrir? Todos tenemos que pasar por momentos difíciles. Todos tenemos que superar muchas cosas en cuanto a nuestro carácter, a nuestro temperamento. Es necesario, igual que el tema que estamos abordando, tener la honestidad, una autohonestidad, mucha humildad para poder superar. Cuando nosotros somos conscientes de lo que está sucediendo, entonces las cosas comienzan a mudar, porque aquella lección que yo estoy pasando, y quizás no la consiga pasar toda mi vida, porque no quiero estar consciente, no soy humilde, entonces eso no me permitirá progresar. Es así que deberemos observar de todo ese problema qué es lo que está sucediendo, qué es lo que no está funcionando. Porque vemos la globalidad del problema, y he hablado mucho esta semana, vemos la globalidad del problema. Y todo el problema en sí no es lo que nosotros debemos ver. Hay detalles muy pequeños en los que nosotros debemos ver. Y esos detalles pequeños son los que más daño nos hacen. Si mi gran problema es pelearme con todo el mundo, entonces no es el mundo el problema. Es la forma como yo me estoy relacionando con las personas. Entonces tengo que hacer algo al respecto para cambiar yo, porque yo soy el que tengo el problema. Si tengo graves problemas materiales, entonces tengo que ver qué estoy haciendo en todo ese proceso. ¿Cuál es mi actitud en todo ello? Entonces, es una situación en la cual nosotros debemos autoanalizarnos. No se trata de bondad o de maldad, se trata de crecimiento intelecto moral. Cómo lo entendemos y cómo lo hacemos. Eso significa intelecto moral. Y la codificación espírita
nos habla que el espíritu tiene que evolucionar de forma intelecto-moral. Cómo piensa y qué hace, cómo lo practica. Es así que nosotros deberemos basarnos, como espíritas, deberemos basarnos justamente en cuanto al carácter espírita de la filosofía espírita, tratando de pensar y tener todas aquellas acciones que sean coherentes con lo que estamos estudiando y con lo que estamos nosotros viviendo en nuestra área espiritual. Si nosotros somos así, si nosotros comenzamos a trabajar con aquellos problemas, a trabajar, no solamente a dedicarnos a observarlos o dedicarnos a criticarlos o dedicarnos a quejarnos de ellos, sino a trabajar, observarlos y ser objetivos diciendo esto es lo que está afectando y comenzar a hacer esa mudanza necesaria, entonces se consigue salir adelante. Para eso, como nos dice el mismo Evangelio, y esta parte dice, para ello, el orgullo, ¿sí? El orgullo es un gran impedimento. Nosotros podemos ser orgullosos de muchas cosas, sin darnos cuenta. Jung diría que el orgullo es una sombra. ¿Sombra de qué? Sombra de cualquier cosa. La persona que habla bien puede sentir orgullo porque habla bien. La persona que es inteligente porque es inteligente. La persona que tiene bonita sonrisa porque tiene bonita sonrisa. La persona que es buena va a sentir orgullo porque es demasiado buena. La persona que es agradable, entonces va a tener orgullo de que es hiper agradable. En fin, entonces nosotros debemos ser objetivos para ser pobres de espíritu. Entonces todos nosotros tenemos la posibilidad de ser pobres de espíritu si en verdad nosotros comenzamos a cultivar la humildad y tenemos claridad en nuestra vida. Démonos esa oportunidad, cambiemos la forma como nosotros actuamos, seamos solícitos para observar nuestros propios problemas y comenzar a trabajar cada uno de ellos con seriedad, para así tener una vida diferente, para tener una experiencia diferente también y poder avanzar en nuestra encarnación, para poder avanzar también en todo aquello que nos permite crecer y ser felices. Así que llegamos al fin, queridos amigos, amigas, y les espero el próximo viernes para hacer nuevamente una reflexión sobre el Evangelio según el Espiritismo. Muchas gracias y buenas noches.